Solo bastaron unos segundos para cambiarlo todo, porque lo que estoy a punto de contarles ocurrió en una de las bodas más costosas en la historia de Manhattan. Candelabros de cristal, 300 invitados, un anillo de 5 quilates, y un instante que dejó helada a toda la sala. Una empleada, callada y humilde, estaba a punto de ser humillada frente a todos. Pero nadie en ese salón sabía quién era ella realmente. Y cuando la verdad salió a la luz, ni siquiera el novio millonario pudo creer lo que casi había perdido. Quédense conmigo, porque esta historia se pone increíble. Bienvenidos de nuevo a todos. Me alegra mucho que estén aquí conmigo hoy. Antes de comenzar, cuéntenme, ¿desde dónde me están viendo? ¿De qué país son? Déjenlo en los comentarios, leo cada uno de ellos. La historia de hoy es una de las más emotivas, conmovedoras y, honestamente, más impactantes que he compartido en este canal. Habla del orgullo, de la bondad, y de un secreto que lo cambia absolutamente todo. Confíen en mí, no van a ver venir este giro. Comencemos. Nadie en ese salón esperaba que la noche terminara como terminó. Ethan Wells tenía 35 años, y por todas las apariencias, lo tenía todo lo que un hombre podría desear. Era dueño de un imperio inmobiliario que se extendía desde Nueva York hasta Miami. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Su penthouse tenía vista a Central Park. Y en 3 semanas se casaría con Vanessa Cole, una llamativa socialité de 29 años, con una sonrisa hecha para las cámaras y un apetito por la atención que nunca parecía apagarse. Esa noche era su fiesta de compromiso, un evento tan lujoso que incluso la élite más experimentada de Nueva York habló de él durante días. Cuartetos de cuerdas tocaban bajo techos bordeados en oro. Los meseros se movían como bailarines entre 300 invitados. Vanessa llevaba un vestido azul zafiro hecho a medida en París, y diamantes le colgaban de las orejas y el cuello como si acabara de salir de un estreno de cine. Ethan la miraba desde el otro lado del salón, y por un momento, se sintió el hombre más afortunado del mundo. Pero había algo en Vanessa que Ethan no había querido ver del todo. Algo sobre lo que su mejor amigo, Marcus, había intentado advertirle con suavidad meses antes. Es encantadora, Ethan, le había dicho Marcus, girando su copa en un bar de azotea. Pero encanto y bondad no son lo mismo. Fíjate cómo trata a la gente que no puede hacer nada por ella. Ethan se había reído de eso. Trabajando en silencio en los bordes del salón estaba una mujer llamada Grace Bennett, de 28 años, vestida con un sencillo uniforme lavanda y un delantal blanco. Se movía entre la multitud rellenando vasos de agua, retirando platos vacíos, ofreciendo toallas tibias a los invitados que ya habían tomado una copa de champán de más. Grace había sido contratada apenas 2 meses antes como parte del personal de la casa de los Wells. Y en ese corto tiempo se había ganado, en silencio, el cariño de todos los que trabajaban a su lado. Paciente, humilde, siempre la primera en ayudar a un compañero que tenía problemas en la cocina. Nadie en esa fiesta sabía su nombre. Para la mayoría de los invitados, ella ni siquiera era una persona. Era simplemente parte del decorado, de la misma manera en que las flores o las esculturas de hielo eran parte del decorado. Ese era el mundo en el que Grace había aprendido a vivir. Ser invisible. Ser útil. Nunca llamar la atención. Pero Grace cargaba esa noche con algo que nadie, ni Ethan, ni Vanessa, ni un solo invitado en ese salón brillante, podría haber imaginado. Una historia. Una verdad que había enterrado hacía 3 años. Una que la conectaba con ese salón de una manera que ninguno de ellos entendería, hasta que fue demasiado tarde para que Vanessa se arrepintiera de lo que estaba a punto de hacer. A las 9:42 de la noche exactamente, mientras la banda tomaba un breve descanso y los invitados conversaban cerca de la mesa de postres, Vanessa extendió la mano para tomar una copa de champán de una bandeja que pasaba. Su mano rozó la muñeca de Grace al hacerlo, y la copa se inclinó, derramando una fina línea por el frente del vestido azul de Vanessa. La sala no quedó en silencio, todavía no. Pero el rostro de Vanessa hizo algo que Ethan nunca había visto antes. Algo frío. Algo que le revolvió el estómago incluso antes de que se pronunciara una sola palabra. «¿Tienes idea?», dijo Vanessa, alzando la voz lo suficiente para que los invitados cercanos voltearan. «¿De cuánto costó este vestido?». Grace retrocedió de inmediato, ya buscando una servilleta.
Lo siento muchísimo, señora. Déjeme ayudarla a limpiar. No me toques. La voz de Vanessa cortó la música como un látigo. Las cabezas voltearon por todo el salón. Ustedes son tan descuidados. ¿Acaso entiendes de quién es esta fiesta? Grace bajó la mirada, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía la servilleta. Lo entiendo. Me encargaré de esto de inmediato. Pero Vanessa no había terminado. ¿Y lo que dijo después, frente a 300 de las personas más poderosas de Nueva York, frente a las cámaras contratadas para documentar la noche más feliz de su vida? Estaba a punto de cambiarlo todo. No quiero a alguien tan torpe cerca de mí por el resto de este evento. Un silencio se extendió por el salón como tinta derramada. Los invitados que segundos antes reían junto a los canapés ahora estaban paralizados, con las copas a medio camino de sus labios, observando la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Grace se quedó completamente quieta, todavía con la servilleta en la mano. No discutió. No lloró. Simplemente asintió una vez, como había aprendido a hacer en cada trabajo que había tenido, y se dio la vuelta para retirarse. Pero Vanessa no había terminado. No, dijo, dando un paso al frente y agarrando el brazo de Grace con tanta fuerza que varios invitados jadearon audiblemente. No te vas a ir así, como si nada hubiera pasado. ¿Sabes lo humillante que es esto? Mírame. Sus dedos se clavaron en la muñeca de Grace. Mira lo que hiciste. Todo pasó muy rápido. Grace, sobresaltada por el agarre repentino, se echó hacia atrás por instinto, y en el caos del movimiento, su codo enganchó el tirante del vestido de Vanessa. La seda frágil, ya manchada, se rasgó un poco en el hombro. Vanessa jadeó como si la hubieran golpeado. Me atacó, gritó, girando hacia la multitud, con una mano presionada contra su vestido ahora roto. Todos lo vieron. Me atacó. Los jadeos se extendieron por el salón. 2 guardias de seguridad cerca de la entrada comenzaron a avanzar. Ethan, que había estado a mitad de una conversación con un inversionista junto al bar, se dio la vuelta al escuchar el alboroto y sintió que el pecho se le apretaba al ver a su prometida señalando dramáticamente a una empleada cuyo rostro se había puesto pálido de miedo. Vanessa, ¿qué está pasando? Ethan se abrió paso entre la creciente multitud, con la voz tensa de alarma. Me agarró. Me rasgó el vestido frente a todos. La voz de Vanessa temblaba de una indignación bien ensayada, con lágrimas asomando a voluntad en sus ojos. Quiero que la despidan esta misma noche. Quiero que la saquen de este edificio ahora mismo. Ethan miró a Grace. La miró de verdad. Y lo que vio no coincidía con lo que Vanessa estaba describiendo. Grace no estaba a la defensiva, ni hostil. Estaba con los hombros ligeramente encogidos, la mirada baja, las manos temblando. La postura de alguien que había sido acorralada, no de alguien que había atacado a nadie. Vanessa, dijo Ethan despacio. ¿Qué pasó en realidad aquí? Ya te dije lo que pasó. La voz de Vanessa se quebró de furia. ¿En serio te vas a poner de su lado, frente a todos, en nuestra fiesta de compromiso? Los invitados habían formado un círculo alrededor, con los teléfonos bajando, los susurros pasando de mesa en mesa. Marcus, el mejor amigo de Ethan, se había abierto paso hasta el frente de la multitud, con la mandíbula tensa mientras observaba la actuación de Vanessa. Grace finalmente habló, con la voz baja pero firme. Señor, le pido disculpas por el derrame. Fue un accidente. Cuando intenté ayudar a limpiar, la señorita Cole me agarró del brazo y yo me eché para atrás por instinto. Nunca quise tocar su vestido. Lo siento mucho. Está mintiendo, saltó Vanessa de inmediato. Pero algo en la calma medida y honesta de Grace, la total ausencia de rabia o autocompasión en su voz, hizo que varios invitados intercambiaran miradas de duda. Aquello no parecía una empleada cubriendo un error. Parecía la verdad. Ethan sintió que algo se movía dentro de él, algo que todavía no podía nombrar. Se volteó hacia el jefe de seguridad. No saquen a nadie. Todavía no. Luego se volteó hacia Vanessa. No vamos a hacer esto aquí. No frente a todos. No vamos a hacer que, Ethan, la voz de Vanessa subió de nuevo, chillona y herida. ¿Defenderme?
¿Es demasiado pedir en la noche de nuestro compromiso? Y fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando una mujer mayor cerca del fondo de la multitud, vestida en seda color esmeralda profundo, se levantó en silencio de su mesa, dejó su copa de vino, y comenzó a caminar hacia el centro del salón. Cada invitado que la reconoció se quedó inmediatamente en silencio, porque lo último que cualquiera esperaba era que Eleanor Wells, la abuela de Ethan y verdadera matriarca de la fortuna de la familia, hablara en medio del caos. Creo, dijo Eleanor, con la voz cortando limpiamente la tensión, que todos ustedes necesitan saber algo sobre esta joven. Cada ojo en el salón se volteó hacia ella. El estómago de Ethan se hundió. El rostro de Vanessa parpadeó por un segundo con algo que se parecía casi al miedo. La sala quedó completamente en silencio. Eleanor Wells tenía 81 años, una mirada aguda, y era una de las pocas personas vivas capaces de hacer sentir a Ethan como un adolescente nervioso con una sola mirada. Ella misma había construido la mitad de la fortuna original de la familia, décadas antes de que Ethan llevara la empresa a nuevas alturas, y rara vez hablaba en público a menos que realmente importara. Caminó lentamente hacia Grace, que se veía tan sorprendida como todos los demás, y posó suavemente una mano sobre el hombro de la joven. Hace 3 años, comenzó Eleanor, con la voz firme a pesar del peso de todas las miradas en la sala. Tuve un accidente automovilístico en la autopista Henry Hudson. Estaba lloviendo. Mi chofer perdió el control en una curva y el carro se salió de la carretera hacia el terraplén del río Hudson. Quedé atrapada, inconsciente, sangrando. Un murmullo recorrió a la multitud. Ethan sintió que el pecho se le apretaba. Recordaba esa noche. Recordaba la llamada aterradora, el hospital, las horas sin saber si su abuela sobreviviría. Lo que ninguno de ustedes sabe, continuó Eleanor, es que una joven que manejaba de regreso a casa después de su turno de noche vio el accidente. No llamó pidiendo ayuda y se quedó esperando, como haría la mayoría de la gente. Bajó ella misma ese terraplén bajo la lluvia torrencial y me sacó del carro antes de que se llenara de agua. Se quedó conmigo a un lado de la carretera, presionando su propia chaqueta contra la herida de mi cabeza, hablándome, manteniéndome consciente hasta que llegó la ambulancia 22 minutos después. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas ahora, y se volteó a mirar directamente a Grace. Los paramédicos me dijeron después que esos 22 minutos fueron la diferencia entre vivir y morir. Nunca supe el nombre de esa joven. Se fue antes de que pudiera agradecerle como se debía. Me dijo que no quería hacer alboroto, que solo se alegraba de que yo estuviera con vida. Pasé meses tratando de encontrarla. Contraté a un investigador privado. Nunca lo logré. La voz de Eleanor se quebró. Hasta hace 2 meses, cuando visité la casa de Ethan y la vi trabajando en su cocina. Los jadeos se extendieron por el salón como fuego. Cada uno de los invitados volteó a mirar a Grace, que estaba paralizada, con las lágrimas ahora corriendo en silencio por su rostro. La reconocí al instante, dijo Eleanor. Reconocí su voz incluso antes de verle bien el rostro. Le pedí a Ethan que la contratara sin explicarle por qué. Porque necesitaba observarla de lejos primero, para entender quién era realmente cuando pensaba que nadie importante la estaba mirando. Los ojos de Eleanor recorrieron la sala y se posaron directamente en Vanessa. Y en estos 2 meses, nunca, ni una sola vez, he visto a esta joven levantar la voz, adjudicarse el mérito de algo que no hizo, o tratar a otro ser humano como si fuera menos que ella. Ni una sola vez. Ethan sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. Se volteó despacio a mirar a Grace, esa mujer callada y humilde que había estado sirviendo bebidas en su fiesta de compromiso toda la noche, y la comprensión lo golpeó como una ola. Tú salvaste la vida de mi abuela, dijo, apenas en un susurro. Y ni siquiera sabía tu nombre. Grace se secó los ojos rápidamente, claramente incómoda con la atención repentina. No lo hice para que me reconocieran, señor. Cualquiera lo habría hecho. No, dijo Eleanor con firmeza, acercándose a Grace y tomando sus 2 manos. No cualquiera lo habría hecho. La mayoría pasa de largo. La mayoría llama y sigue su camino, diciéndose que alguien más se va a encargar. Tú bajaste sola, en la oscuridad, por un terraplén inundado, por una desconocida. Eso no es algo que cualquiera haga. El salón permaneció en un silencio pasmado. Por un largo momento,
Nadie se movió. Entonces Ethan se volteó hacia Vanessa, y la expresión en su rostro era una que ninguno de los invitados le había visto antes. No exactamente enojo, sino algo más silencioso y mucho más peligroso. Decepción. Querías que la despidieran, dijo despacio. Querías que la sacaran del edificio frente a todos. Ethan, yo no sabía. Ese es exactamente el problema. Su voz era tranquila, pero atravesó el silencio del salón como una cuchilla. No preguntaste qué había pasado. No te preguntaste si tal vez, solo tal vez, la persona frente a ti merecía 5 segundos de decencia humana básica antes de que la humillaras frente a 300 personas. Simplemente decidiste que era desechable. La boca de Vanessa se abrió y se cerró. Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos, pero esta vez se veían distintas. No actuadas, sino genuinamente asustadas. Fue un accidente, Ethan. El champán, el vestido. Esto no se trata del vestido. La voz de Ethan nunca subió de volumen, lo que de alguna manera lo hacía más devastador que si hubiera gritado. Esto se trata de quién eres cuando crees que no importa. Esto se trata de cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. Hizo una pausa y el silencio se extendió con dolor. Mi abuela acaba de contarnos a todos quién es Grace. Pero esta noche me he estado preguntando otra cosa. ¿Quién eres tú, Vanessa? ¿Quién eres cuando las cámaras no están apuntando específicamente a tu mejor ángulo? Marcus, de pie cerca del frente de la multitud, intercambió una mirada con otro viejo amigo de Ethan. Una mirada que decía todo lo que Marcus había intentado advertirle a Ethan meses atrás en esa azotea. La compostura de Vanessa finalmente se quebró por completo. Vas a terminar nuestro compromiso. Por una empleada. La palabra salió afilada, despectiva, y en el momento en que salió de su boca, varios invitados hicieron una mueca visible. Por una empleada, repitió Ethan en voz baja. Dilo otra vez, Vanessa. Dilo más despacio esta vez, para que de verdad te escuches a ti misma. Vanessa no dijo nada. No quedaba nada por decir. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, fea e innegable. Y cada invitado en ese salón entendió en ese instante que el compromiso que había existido entre Ethan Wells y Vanessa Cole acababa de terminar, no por un escándalo de dinero o de infidelidad, sino por 3 palabras que revelaron exactamente quién era ella debajo de los diamantes y el vestido de diseñador. Ethan lentamente sacó el anillo de compromiso de su propio bolsillo, donde había estado cargando una pequeña cajita de terciopelo toda la noche, planeando un gesto sorpresa privado para más tarde, y cerró la mano alrededor de él. Miró a Vanessa una última vez. Creo que es mejor que te vayas, dijo en voz baja. Haré que envíen tus cosas a tu apartamento mañana. Vanessa se quedó ahí un momento, la humillación y la furia peleando en su rostro, antes de dar media vuelta y salir del salón, con su vestido azul rasgado arrastrándose detrás de ella. El clic de sus tacones era el único sonido en la sala, por lo demás, silenciosa. Nadie aplaudió. Nadie celebró. No era ese tipo de momento. Era más pesado que eso. La comprensión colectiva de toda una sala de que acababan de ver caer una máscara en tiempo real, revelando algo que ninguno de ellos quería particularmente ver, pero que todos necesitaban ver. Ethan se volteó de nuevo hacia Grace, que estaba de pie en silencio entre los restos de la velada, sintiéndose abrumada e insegura de dónde se suponía que debía estar ahora. Lo siento mucho, dijo con suavidad, por todo esto, por no saber tu nombre hasta esta noche, por no ver lo que tenía justo frente a mí. Grace negó con la cabeza suavemente. Usted no me debe ninguna disculpa, señor. Nada de esto es su culpa. Ethan, dijo él. Solo Ethan, por favor. Y por primera vez en toda la noche, Grace se permitió una pequeña sonrisa cansada. La fiesta, como es de esperarse, no continuó como estaba planeado. Los invitados comenzaron a recoger sus abrigos en cuestión de una hora, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, algunos ya buscando sus teléfonos para escribirles a amigos que no habían estado ahí. Eleanor Wells, sin embargo, permaneció sentada en su mesa, observando a su nieto con ojos cuidadosos y silenciosos mientras hablaba con Grace cerca del borde del salón que se iba vaciando. No tienes que quedarte esta noche, le dijo Ethan a Grace. Por favor,
Vete a casa, descansa. Mañana resolveremos el horario. ¿Estás seguro?, preguntó Grace. Todavía queda limpieza y el personal de cocina. Grace. Ethan dijo su nombre con cuidado, como si estuviera probando cómo se sentía usarlo de verdad en lugar de simplemente asentir hacia el personal, como se avergonzaba de admitir que a veces hacía. Acabas de descubrir esta noche que la mitad de esta sala ahora sabe que salvaste la vida de mi abuela hace 3 años. Creo que ya has hecho más que suficiente por una velada. Grace asintió despacio, recogiendo su abrigo del cuarto del personal, todavía procesando el torbellino de la última hora. Mientras se dirigía hacia la salida de servicio, Eleanor se levantó de su mesa y suavemente la tomó del brazo. Camina conmigo un momento, dijo Eleanor. Salieron al tranquilo pasillo de mármol fuera del salón, lejos de los invitados que se demoraban y del murmullo de chismes apagados. Quiero que sepas algo, dijo Eleanor, con la voz más suave ahora, sin el peso de la sala llena de gente detrás de ella. He pasado 3 años preguntándome sobre la joven que me salvó la vida. Imaginé toda clase de cosas sobre quién podría ser, pero observándote estos últimos 2 meses, viendo cómo tratas al resto del personal, cuánta paciencia tienes con la nueva lavaplatos que sigue rompiendo vasos, como siempre te sirves la porción más pequeña en las comidas del personal para que alcance para los demás. Creo que la verdad es incluso mejor que cualquier cosa que imaginé. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas otra vez. Solo trato de ser amable, señora Wells. Eso es todo. No es nada especial. Eso, dijo Eleanor, apretándole la mano, es exactamente lo que lo hace especial. La mayoría de la gente piensa que la bondad tiene que ser dramática para importar. No es así. Está en las pequeñas decisiones silenciosas que nadie está observando. Ahí es donde vive el verdadero carácter de una persona. Grace se secó los ojos con el dorso de la manga, el peso emocional de toda la noche finalmente alcanzándola. ¿Puedo preguntarle algo, señora Wells? Por supuesto. ¿Por qué no me dijo a quién estaba buscando cuando me contrató? ¿Por qué dejarme trabajar todo este tiempo sin saber que usted ya lo sabía? Eleanor sonrió, una sonrisa comprensiva y gentil. Porque necesitaba saber quién eras cuando pensabas que no venía ninguna recompensa. Cualquiera puede ser amable por un momento frente a una audiencia, esperando reconocimiento. El verdadero carácter es quien eres cada día, cuando nadie está mirando y no se te está ofreciendo nada a cambio. Pasaste esa prueba todos los días durante 2 meses, Grace. Solo que no sabías que la estabas presentando. Al final del pasillo, Ethan observaba en silencio a las 2 mujeres, algo suave e inconfundible moviéndose detrás de sus ojos mientras miraba a Grace. Ya no era solo gratitud, ya no era simple reconocimiento, sino algo que se sentía distinta y silenciosamente como el comienzo de un respeto genuino. Todavía no dijo nada. Era demasiado pronto y demasiado complicado para algo más que eso. Pero algo había cambiado en él esa noche, y lo supo, de pie en ese pasillo de mármol, observando a su abuela sostener las manos de la mujer que le había salvado la vida, que nunca volvería a mirar a las personas como lo hacía antes. Los días que siguieron fueron una especie de silencio extraño. La noticia del fracaso del compromiso se extendió por los círculos sociales de Manhattan con una velocidad previsible. Para el lunes por la mañana, 3 columnas de chismes distintas habían publicado versiones de la historia, la mayoría exageradas, algunas incómodamente cercanas a la verdad. Vanessa, por su parte, dio una breve declaración a un medio afirmando que diferencias creativas habían terminado la relación. Una frase que hizo reír tanto a Marcus que casi se ahoga con su café al leerla en voz alta para Ethan. Diferencias creativas, repitió Marcus, negando con la cabeza. Esa sí que es una manera de describir el llamar a alguien empleada como si fuera un insulto. Ethan no rió. Se sentó junto a la ventana de su oficina, mirando hacia el horizonte de la ciudad, dando vueltas una y otra vez a toda la noche en su mente. No era la humillación del compromiso roto lo que, sorprendentemente, le molestaba menos de lo que esperaba. Lo que le molestaba era la pregunta más profunda debajo de todo eso. ¿Cómo había pasado 2 años con alguien sin ver realmente quién era debajo de la superficie? Y, más incómodo todavía, ¿cuántos otros momentos se había perdido simplemente porque nunca se había visto obligado a mirar de cerca? Pensaba en Grace constantemente, aunque trataba de no examinar demasiado por qué. Se decía a sí mismo que era simple gratitud.
Simple curiosidad por la mujer que en silencio había salvado la vida de su abuela sin pedir nada a cambio. Pero había algo más ahí también, algo que todavía no estaba listo para nombrar. Eleanor se dio cuenta, por supuesto. Eleanor se daba cuenta de todo. «Has preguntado por ella 3 veces esta semana», dijo una tarde, acomodándose en el sillón frente al escritorio de Ethan con esa suficiencia particular que solo una abuela puede tener. 1 vez sería gratitud, 2 veces sería curiosidad. 3 veces, Ethan, es algo completamente distinto. Solo me estoy asegurando de que esté cómoda en la casa, dijo Ethan, sin mirarla del todo a los ojos. Después de todo lo que pasó en la fiesta, quiero asegurarme de que el resto del personal la esté tratando bien, de que no se sienta señalada o incómoda. Dijo Eleanor, para nada convencida, tomando su té con el aire de alguien que había vivido 81 años y visto cada excusa del libro. Mientras tanto, Grace había regresado a su rutina normal, aunque nada en la casa se sentía igual. El resto del personal la trataba con un nuevo tipo de respeto silencioso, habiendo escuchado, en susurros y versiones repetidas, la historia completa de lo que había hecho 3 años atrás. Al principio le resultó incómodo, la atención repentina, la manera en que las conversaciones se pausaban ligeramente cuando ella entraba a una habitación. Nunca había querido reconocimiento. Había hecho lo que hizo esa noche lluviosa en la autopista Hudson simplemente porque era lo correcto, no porque esperara que algún día volviera a ella. Pero había algo que había cambiado que Grace no podía explicarse del todo, ni siquiera a sí misma. Ethan había empezado a encontrar pequeñas razones para hablar con ella. Se demoraba unos minutos extra en la cocina por las mañanas. Le pedía su opinión sobre cosas, qué contratista contratar para una renovación, qué organización benéfica debería apoyar la fundación familiar ese trimestre, preguntas que no tenían nada que ver con su puesto de trabajo y todo que ver con que él simplemente quería saber qué pensaba ella. Una tarde, mientras Grace terminaba en la cocina, Ethan apareció en la puerta con 2 tazas de té en las manos. «Pensé que querrías una», dijo, extendiéndole una taza. «Es manzanilla. Mi abuela jura por ella». Grace dudó, mirando la taza y luego a él. «Señor, en verdad debería terminar». Ethan corrigió con suavidad, por lo que parecía la 10ª vez ese mes. «Y los platos pueden esperar 5 minutos. Siéntate conmigo». Había algo tan simple y desprevenido en la petición que Grace se encontró sacando un taburete de la cocina y, sentándose frente a él, aceptando el té con ambas manos. Por un rato, ninguno de los dos dijo mucho. Simplemente se sentaron en la calidez tranquila de la cocina, bebiendo té. Y por primera vez desde la desastrosa fiesta de compromiso, Ethan sintió que algo en su pecho se aflojaba un poco, como un aliento contenido finalmente liberado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él finalmente. «Por supuesto». «¿Esa noche en la autopista, no tuviste miedo?» Bajar un terraplén sola, en la oscuridad, bajo la lluvia, por una desconocida. Grace consideró la pregunta con seriedad, como consideraba la mayoría de las cosas. «Aterrada», admitió. «Pero creo que el miedo y hacer lo correcto no son opuestos. A veces tienes miedo y lo haces de todas formas, porque la alternativa, alejarme y preguntarme siempre qué habría pasado si hubiera ayudado, me daba más miedo todavía». Ethan la miró por un largo momento, algo silencioso y profundo moviéndose detrás de sus ojos. «Creo que nunca he conocido a nadie como tú». Grace sonrió suavemente, mirando hacia su té. «Creo que la mayoría de la gente se parece más a mí de lo que cree, Ethan. Simplemente no han sido puestos a prueba como yo esa noche». Y así comenzó, poco a poco. Una risa compartida sobre una tanda quemada de galletas. Una tarde debatiendo los méritos de 2 películas clásicas mientras Eleanor fingía no escuchar desde el otro cuarto. Ethan se encontró cambiando de maneras que no había esperado. Empezó a notar cosas del mundo que simplemente había pasado por alto durante años. El cansancio en el rostro de un repartidor durante una tormenta. La dignidad silenciosa de la mujer que limpiaba su edificio de oficinas cada noche después de que todos se habían ido. Empezó a aprender los nombres de personas a quienes antes solo se refería por su puesto de trabajo. No era una transformación dramática, no del tipo que se ve en las películas. Era más lenta y silenciosa que eso, la acumulación de 100 pequeñas decisiones de realmente ver a las personas, de la manera en que Grace siempre las había visto, sin necesitar que nadie se diera cuenta.
Marcus también notó el cambio, un día durante el almuerzo. «Estás diferente», dijo, estudiando a su amigo sobre un plato de pasta sin tocar. «Diferente para bien. No sé exactamente qué es, pero es bueno». «Creo», dijo Ethan despacio, «que pasé mucho tiempo confundiendo confianza con carácter». Vanessa tenía confianza. Podía entrar a cualquier sala y adueñarse de ella. Pero confianza y bondad no son lo mismo. Y nunca me molesté en revisar cuál de las dos estaba eligiendo en realidad. ¿Y Grace? Ethan sonrió casi sin querer. Grace no intenta adueñarse de una sala. Simplemente hace que todos en ella se sientan importantes. No creo haber entendido la diferencia hasta que vi ambas cosas, una después de la otra, en la misma semana. Marcus sonrió. Entonces, ¿cuándo le vas a decir cómo te sientes de verdad, en lugar de llevarle té de manzanilla y esperar que te lea la mente? Ethan rió, pasándose una mano por el cabello. Es complicado, Marcus. Ella trabaja para mí. No quiero que sienta presión, o que tenga que corresponder algo por la dinámica de poder entre nosotros. Prefiero no decir nada a hacerla sentir insegura en su propio lugar de trabajo. Era, pensó Marcus, exactamente el tipo de respuesta cuidadosa y considerada que demostraba cuánto había cambiado su amigo. Grace, por su parte, lidiaba con su propia incertidumbre silenciosa. Había pasado años construyendo una vida definida por una independencia cuidadosa, trabajando duro, manteniéndose humilde, sin permitirse nunca desear las cosas demasiado abiertamente, porque desear cosas demasiado abiertamente, en su experiencia, generalmente llevaba a la decepción. Había crecido siendo hija de una madre soltera que limpiaba casas en 3 distritos distintos para poner comida en la mesa, y había aprendido temprano que soñar demasiado grande solo significaba caer más fuerte cuando la realidad finalmente llegaba. Pero había algo en Ethan, su atención silenciosa, la manera en que genuinamente había cambiado en esas últimas semanas en lugar de simplemente fingir un cambio, para impresionarla. El hecho de que hacía preguntas de seguimiento y en realidad recordaba las respuestas, la hacía preguntarse por primera vez en mucho tiempo si tenía permitido desear algo más sin que fuera una tontería. Se lo confió a Eleanor una tarde mientras ayudaba a la mujer mayor en el jardín, las dos habiéndose vuelto genuinamente cercanas en las semanas anteriores. No sé qué hacer, admitió Grace, arrancando una mala hierba entre las rosas. Me gusta él. Creo que me gusta bastante, en realidad. Pero es Ethan Wells, y yo soy su empleada del hogar, y hay todo un mundo de complicaciones entre esos dos hechos. Eleanor dejó a un lado sus tijeras de jardín y miró a Grace con esa sabiduría de mirada clara que solo llega después de 8 décadas de vida. Grace, querida, déjame contarte algo que he aprendido. Las personas que más importan en esta vida rara vez encajan perfectamente en las categorías que hemos construido para ellas. Mi esposo era empleado de una naviera cuando lo conocí. Mi familia estaba furiosa, pensaban que estaba tirando mi futuro a la basura. 47 años de matrimonio después, puedo decirte que fue la mejor decisión que tomé. Al diablo con las categorías. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo mi trabajo, mi hogar, todo? Por haberme permitido esperar algo que nunca estuvo hecho para alguien como yo. Eleanor tomó las manos de Grace entre las suyas, de la misma manera en que lo había hecho esa noche en el pasillo de mármol. Grace, tú sacaste a una desconocida de un carro inundado, bajo lluvia torrencial, sin preguntar qué recibirías a cambio. No me digas ahora que tienes demasiado miedo de alcanzar algo bueno simplemente porque podría no funcionar. Esa no es la mujer que me salvó la vida. Esa mujer fue lo suficientemente valiente para bajar hacia la oscuridad por alguien más. Creo que es hora de que sea lo suficientemente valiente para subir hacia algo bueno, también para ella misma. El momento finalmente llegó un tranquilo martes por la noche, 3 meses después de la desastrosa fiesta de compromiso. 3 meses que habían transformado las vidas de ambos de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. Ethan le había pedido a Grace que lo acompañara en lo que él llamó una caminata, aunque el destino resultó ser un pequeño y modesto restaurante italiano en el West Village que Grace había mencionado una vez, de paso, meses atrás, como el lugar al que su padre, ya fallecido, solía llevar a la familia para ocasiones especiales antes de enfermarse, cuando ella tenía 16 años. No había esperado que Ethan lo recordara.
Y ciertamente no había esperado que él hubiera llamado con antelación y reservado la misma mesa de la esquina, donde solía sentarse su familia, información que había obtenido gentilmente del anciano dueño del restaurante, que todavía recordaba con cariño al padre de Grace después de tantos años. Como, empezó Grace, mirando alrededor del pequeño restaurante iluminado con calidez, con las lágrimas ya amenazando en las esquinas de sus ojos. Lo mencionaste una vez, dijo Ethan simplemente. Fue en marzo, creo. Estabas hablando de tu papá y dijiste que este fue el último lugar donde ustedes dos realmente rieron juntos, antes de que él se enfermara. Lo recordé. Grace lo miró, abrumada. ¿Recordaste eso? De hace 5 meses. Grace, dijo Ethan con suavidad, alcanzando su mano sobre la mesa. Recuerdo todo lo que me has contado. Cada historia, cada pequeño detalle. No porque esté tratando de impresionarte, sino porque cuando alguien te importa, recuerdas. Simplemente lo haces. Y tú me has importado desde hace mucho, mucho tiempo. El restaurante estaba tranquilo a su alrededor, el suave tintineo de los cubiertos y el murmullo bajo de otros comensales desvaneciéndose en el fondo mientras Ethan continuaba. Sé que esto es complicado, dijo. Sé que hay 100 razones por las que esto no encaja perfectamente en cómo el mundo espera que las cosas funcionen, pero ya no me importa nada de eso, Grace. Me importa el hecho de que eres la persona más amable, más valiente y más genuina que he conocido en mi vida, y no quiero pasar un día más fingiendo que lo que siento por ti es simple gratitud. La mano de Grace tembló ligeramente entre la de él. Ethan, ¿yo? No tienes que decir nada ahora mismo, dijo él suavemente. Solo necesitaba que lo supieras, pase lo que pase después de esta noche. Necesitaba que supieras exactamente cómo me siento, sin más té de manzanilla como sustituto de decirlo de verdad. Grace rió entre lágrimas, un sonido tan genuino y desprevenido que hizo que el pecho de Ethan doliera de ternura. He tenido miedo de decir esto, admitió, porque se sentía imposible. Un multimillonario y su empleada del hogar. Suena a algo salido de una película. El tipo de cosa que no se supone que le pase a personas como yo. Pero creo que me enamoré de ti en algún momento durante la segunda semana del té de manzanilla, si soy honesta. El alivio y la alegría que se extendieron por el rostro de Ethan en ese momento eran distintos a cualquier cosa que Grace hubiera visto antes en él. No las expresiones pulidas y practicadas que usaba en las salas de juntas y en las galas, sino algo crudo y completamente real. Entonces dejemos de fingir que es imposible, dijo. Veamos qué pasa cuando dos personas que genuinamente se importan la una a la otra dejan de preocuparse por lo que todos los demás esperan. Afuera, en la ventana del restaurante, la ciudad seguía su curso a su alrededor, taxis pitando, peatones apurándose bajo las luces de la calle, el interminable bullicio de Nueva York completamente indiferente al momento tranquilo y monumental que se desarrollaba en una pequeña mesa de esquina en el West Village. Pero para Ethan y Grace, en ese momento, el resto del mundo simplemente desapareció. La noticia de su relación se corrió despacio al principio, y luego de golpe, como pasan siempre estas cosas. Hubo, previsiblemente, susurros. Algunos miembros de larga data del círculo social de Ethan alzaron las cejas ante la idea de que saliera con su ex empleada del hogar. Algunas columnas de chismes intentaron convertirlo en otro escándalo, pintando a Grace como una especie de oportunista calculadora, hasta que Eleanor Wells, en una rara declaración pública, personal y firmemente cerró cada uno de esos rumores con una sola entrevista, que le recordó al mundo exactamente quién era Grace y lo que había hecho 3 años atrás sin pedir nada a cambio. Mi nieto, le dijo Eleanor al reportero, con la autoridad tranquila de una mujer que había construido un imperio, enterrado a un esposo y criado a una familia a través de toda clase de tormentas. Finalmente encontró a alguien que lo ama por quien es y no por lo que tiene. Si eso le molesta a la gente, los invito a examinar por qué la bondad y la humildad los incomodan tanto. La entrevista se hizo viral en cuestión de días, y algo notable sucedió. En lugar de alimentar el escándalo, reformuló toda la historia. La gente que leyó sobre la historia de Grace, el rescate en la autopista Hudson, sus años silenciosos de trabajo duro, su humildad incluso frente a la nueva atención pública, se encontró genuinamente apoyándola. Cartas y mensajes llegaron de extraños de todo el país, personas que reconocían algo de su propia bondad silenciosa y no reconocida reflejada en la historia de Grace.
Grace, por su parte, permaneció notablemente sin cambios ante la atención repentina. Seguía despertándose temprano. Seguía revisando a los miembros más nuevos del personal en la casa, aunque su rol ahí había cambiado considerablemente. Seguía visitando a su madre cada domingo, llevando víveres y sentándose en la pequeña mesa de la cocina donde había crecido, negándose a dejar que un cambio de circunstancias cambiara quién era fundamentalmente. «Podrías tener cualquier cosa ahora», le dijo su madre una tarde de domingo, observando a Grace lavar platos en el mismo fregadero desportillado donde había lavado platos de adolescente. «¿Cualquier cosa? ¿Y sigues aquí, lavándome los platos?» Grace sonrió, secando un plato y colocándolo con cuidado en el escurridor. «Por eso mismo sigo aquí, mamá. Porque olvidar de dónde vengo es exactamente como la gente se pierde a sí misma. Vi cómo se ve eso en esa fiesta hace 3 meses. Nunca quiero convertirme en alguien que olvida lo que se siente ser invisible». Fue esa misma humildad, esa misma negativa a dejar que sus nuevas circunstancias la cambiaran, lo que hizo que Ethan se enamorara más profundamente de ella con cada mes que pasaba. La vio rechazar regalos costosos, insistiendo en gestos pequeños y significativos. La vio seguir siendo voluntaria en el mismo centro comunitario donde había trabajado los fines de semana durante años, negándose a dejar que su relación con él fuera una excusa para abandonar la vida y a la gente que siempre le había importado. 6 meses después de aquella tranquila cena en el West Village, Ethan le propuso matrimonio. No en una gala lujosa con 300 invitados y un cuarteto de cuerdas, sino en ese mismo pequeño restaurante italiano, en esa misma mesa de la esquina, con solo el anciano dueño como testigo, secándose lágrimas de sus propios ojos mientras veía la historia repetirse en silencio de la mejor manera posible. «No necesito una boda grande», le dijo Ethan, arrodillándose junto a la mesa con un anillo modesto y elegante que Grace descubriría después que él había elegido específicamente porque le recordaba a ella. Sencillo, discreto, pero inconfundiblemente precioso al mirarlo de cerca. «No necesito 300 invitados ni una sala llena de gente que en realidad no nos conoce a ninguno de los dos. Solo te necesito a ti, exactamente como eres, por el resto de mi vida». Grace, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, dijo que sí incluso antes de que él terminara la frase. Su boda, cuando finalmente ocurrió la primavera siguiente, no se pareció en nada al evento extravagante que se había planeado para Ethan y Vanessa un año antes. Se celebró en un pequeño jardín detrás de la casa de campo de Eleanor, justo a las afueras de la ciudad. 50 invitados en lugar de 300, sillas de madera plegables en lugar de asientos dorados de salón. Y en lugar de un cuarteto de cuerdas profesional, el tío de Grace tocó la guitarra mientras su mejor amiga de la infancia cantaba la misma canción con la que sus padres habían bailado en su propia boda, décadas atrás. Eleanor se sentó en la primera fila, vestida con sencillez en lavanda suave, con lágrimas de alegría corriendo libremente por su rostro mientras observaba la ceremonia. La misma mujer cuya vida había sido salvada en un terraplén lluvioso 3 años antes, ahora viendo a su nieto casarse con la misma persona que se la había salvado. «Te pregunté una vez», susurró Eleanor a Grace antes de que comenzara la ceremonia, ajustando el velo sencillo que Grace misma había elegido, «¿por qué nunca le contaste a nadie lo que hiciste esa noche en la autopista? ¿Por qué nunca buscaste reconocimiento por salvar la vida de una desconocida?» «Porque no fue por eso que lo hice», dijo Grace en voz baja. «Lo sé», dijo Eleanor, sonriendo entre lágrimas. «Y eso, Grace, es exactamente por lo que mereces todo lo bueno que te está llegando ahora». Cuando Grace caminó por el pasillo del jardín hacia Ethan, pasando filas de flores silvestres en lugar de rosas importadas, pasando rostros de personas que genuinamente los amaban a ambos en lugar de una sala llena de desconocidos, documentando el espectáculo para redes sociales, Ethan sintió algo asentarse profundamente en su pecho, una certeza que nunca antes había sentido con nadie. Esto era real. Este era un amor construido no sobre apariencias, ni estatus, ni actuación, sino sobre carácter genuino, puesto a prueba en silencio una y otra vez, en momentos en que nadie estaba mirando y no se esperaba nada a cambio. Mientras intercambiaban sus votos bajo un sencillo arco de madera cubierto de hiedra, Ethan pronunció palabras que después serían compartidas y vueltas a compartir en redes sociales, resonando en millones de desconocidos que nunca habían conocido a ninguno de los dos, pero que de alguna manera entendían exactamente lo que significaba ese momento. «Hace un año», dijo Ethan, con la voz firme a pesar de la emoción detrás de ella,
Casi me caso con alguien por cómo se veía una relación desde afuera. La confianza, el pulido, como se veía en las fotos. Aprendí de la manera difícil que nada de eso importa si no hay verdadera bondad debajo. Grace, tú me enseñaste que el carácter no es lo que alguien hace cuando el mundo entero está mirando. Es lo que hace bajo la lluvia, sola, a la medianoche, por una desconocida que nunca podrá devolverle el favor. Tú me enseñaste lo que realmente significa ser una buena persona. Y pienso pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti. No quedó un solo ojo seco entre los 50 invitados reunidos en ese tranquilo jardín. Y así, amigos, esa es la historia de una empleada que fue humillada frente a 300 personas, que nunca se defendió a los gritos, que nunca levantó la voz, que nunca exigió el reconocimiento que en verdad merecía, y que terminó enseñándole a todo un salón, y eventualmente a millones de desconocidos en línea, cómo se ve el verdadero carácter. La moraleja de esta historia es simple, pero vale la pena llevarla con nosotros. La bondad verdadera no necesita audiencia. La manera en que tratas a alguien que nunca podrá devolverte el favor dice más sobre tu carácter que cualquier otra cosa en el mundo. Vanessa vio a una empleada para desechar. Ethan eventualmente vio a una heroína que había estado de pie, en silencio, en su propia cocina todo ese tiempo. Y Grace. Grace nunca cambió quién era, ya fuera humillada en un salón de fiestas o celebrada en un jardín. Eso, más que cualquier otra cosa, es por lo que merecía cada cosa buena que le llegó. Si esta historia los conmovió aunque sea un poco, si los hizo pensar diferente sobre la bondad silenciosa y no reconocida que ocurre a su alrededor todos los días, por favor tómense un momento para darle like a este vídeo, suscribirse al canal para no perderse la próxima historia, y compartirlo con alguien que necesite un recordatorio de que el verdadero carácter siempre encuentra su manera de salir a la superficie. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho, y cuiden también a los que